Muy bien. El video anterior habíamos hablado de esto, de los diodos. Y bueno, creo que sería óptimo montar un pequeño circuito para, pues obviamente comprobar la teoría que pues anotamos, ¿verdad? O anteriormente les había comentado en el video. Bueno, muy bien, entonces vean. Recordemos que un diodo, bueno, está compuesto de dos partes, un ánodo y un cátodo. Si en algún momento se le olvida cuál es el cátodo, aquí hay una K inversa, vea que interesante, aquí vacilón, aquí hay una K inversa, ¿verdad? Y entonces el cátodo está en donde está la K inversa. O bueno, la flecha siempre apunta al cátodo. Es una manera, digamos, fácil de verla. Y bueno, recordemos que el diodo lo que hace es funciona como un tipo de válvula, ¿verdad? Una válvula de corriente. Más que todo el diodo rectificador, ¿verdad? Y tiene varias funciones, de hecho, un diodo. Un diodo puede ser un regulador de voltaje, puede ser un mecanismo de protección para cierto dispositivo, ¿verdad? Que controle una corriente en específico, un voltaje en específico, o una tensión de referencia también. Tiene varias funciones un diodo. Bueno, vamos a armar un circuito para que lo vean trabajar, ¿verdad? Primero vamos a trabajar con un diodo rectificador. Entonces la idea es hacer esto, ¿ok? Tenemos una fuente, el diodo, una resistencia y un LED, ¿ok? Bueno, muy importante. Bueno, aquí tenemos nuestra protoboard, ¿verdad? Y bueno, traeré un poco de cables, de jumpers. Ok, entonces, pues bueno. Este primer cable va a ser nuestro alimentador, ¿verdad? Se lo vamos a poner acá. En el positivo de la fila. De hecho, vamos a iluminar tal vez un poco ahí. Perfecto. Ahora, de esa alimentación tenemos que sacar un cable hacia una de las filas de nuestra protoboard. ¿Ok? Entonces, pues bueno, de aquí vamos a alimentar la fila B. Ok, ahí está la fila B. En la columna número, podríamos decir 4. Muy bien. De hecho, vamos a acercarlo un poco más para que lo vean. Ok, vamos a darle un enfoque. Perfecto. Vamos a poner nuestro diodo. Para poner nuestro diodo, sí es muy importante buscar uno que sea rectificador. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestro diodo. Muy importante, para el diodo que vamos a utilizar, vemos que de este lado, ¿verdad? Hay una franja blanca. Y es que esa franja blanca que ustedes están viendo ahí representa el cátodo. ¿Okay? Entonces, si lo vamos a colocar en nuestra protoboard, vamos a ver, vamos a acercarla para que se pueda ver. ¿Ok? Colocamos exactamente sobre la columna 4 que acabamos de escoger, ¿verdad? Para colocar nuestro ingreso de corriente, colocamos nuestro diodo, ¿verdad? Entonces ahí podemos verlo claramente dónde está conectado cada uno de los cables. Perfecto. Después sigue en este circuito un elemento muy importante, que es la resistencia. Es una resistencia protectora, pongámoslo así. La idea es que esa resistencia evite algún tipo de corriente en exceso al LED que vamos a poner. Entonces, estaba buscando la resistencia. Okay, la ponemos exactamente en la misma columna donde está terminando la patita del diodo.
en una posición más arriba. ¿No ven? Como pueden verlo ahí. Muy bien, perfecto. Ok, ahí tenemos la resistencia. Y después vamos a colocar nuestro LED. Vamos a utilizar un LED amarillo. Recordar que en los LED la patita corta representa el cátodo. Y el cátodo tiene que apuntar, según este circuito, hacia el punto negativo de nuestro circuito. Entonces, si lo queremos colocar, sería algo así, ¿verdad? ¿Okay? Ahí lo tenemos, justo en la fila encima donde termina la resistencia, ¿verdad? Y aquí tendríamos los tres elementos en serie: diodo, resistencia y LED. Y de ahí vamos a colocar un jumper que vaya del punto donde termina la resistencia a el negativo, ¿verdad?, de nuestra protoboard. Entonces podemos verlo ahí colocado. Y luego, pues ese negativo, pues tiene que ir a la batería. Entonces de aquí perfectamente puede ir hacia la batería. Que tenemos una batería de 9 volts. Muy bien. Perfecto. Entonces, pues bueno, vamos a colocar la batería. Quitemos la batería. Colocamos, colocamos la parte negativa del circuito y luego colocamos la parte positiva a la batería. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, conectamos y tenemos luz. Ahí tenemos nuestro LED encendido. Perfecto. Para corroborar nuestra hipótesis, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a proceder a encender nuestro multímetro, ¿verdad? Que lo vamos a colocar para que se pueda visualizar en la pantalla. Tal vez le vamos a bajar un poco de la intensidad de la luz para que se pueda ver. Y bueno, vamos a ver. Primero, midamos el voltaje en el diodo. Entonces nos venimos para el diodo. Bueno, es más, ¿por qué no? Vamos a medir primero el voltaje en la batería. El voltaje de la batería está marcando, vamos a ver, 9,01 volts. Muy bien. Si nos vamos al diodo, el diodo está marcando un voltaje de 0,71 volts. Ahí prácticamente está haciendo su función de diodo, ¿verdad? De diodo rectificador. Esa diferencia de potencial, ok, recordémosla porque necesito mover esto para recordar que era esos 0,70 volts que está marcando ese diodo. Pues sigamos midiendo y ahorita nos damos cuenta de ello. Acá, en la resistencia, tenemos 6,16 volts y en nuestro bombillo LED tenemos 2,03. Muy importante, digamos, podemos decir, habría que buscarlo, ¿verdad? Podríamos hacer otro circuito para verlo, pero este bombillo LED, por lo general, la activación de voltaje o el voltaje para que él ilumine, podemos buscarlo en Google también, ¿por qué no? Vamos a ver, voltaje de un LED amarillo. El naranja y el amarillo, la diferencia de potencial típica son 2 volts. Con eso él pues ilumina. Habría que igual montar otro circuito para ver si efectivamente ese es el voltaje. La tensión umbral se le llama. Es la mínima tensión que necesita o el mínimo voltaje que necesita para iluminarse. Que anda entre 1,7 y 2 volts por ahí, ¿verdad? Todo depende del color del LED. Eso es muy importante. Ok, lo que les decía...
este valor que es muy importante, ¿verdad? Este en específico, el del diodo, que está marcando 0,70, ¿verdad? Esos 0,70 volts, vamos a apagar aquí y nos vamos a devolver un poco en la teoría. Esos 0,70 volts corresponden a la diferencia de voltaje que tenemos aquí. Cuando vimos la teoría de los diodos, pudimos observar que acá, ¿verdad? En el tipo de unión PN de los semiconductores, en este caso habíamos hablado de el silicio. En esta parte de aquí, vamos a ver, vamos a aumentar aquí la luz. Aquí se crea un tipo de barrera de potencial, ¿verdad? Esta barrera de potencial aquí, esta parte de aquí, si usted se fija, si aquí tenemos cargas positivas y aquí tenemos cargas negativas, ¿verdad? Para evitar que estos pasen a un lado y estos al otro, aquí prácticamente esto casi que funciona como un capacitor. Aquí hay una diferencia de potencial que se va a originar entre estos dos puntos, ¿verdad? Esos son los 0,7 volts que se está originando en el diodo. ¿Ven? Es esta barrera de potencial que evita que los huecos en P pasen al otro lado y que los electrones que están en N pasen al lado derecho. ¿Ven? Esa es la diferencia de potencial a través de la unión. Esos 0,7 volts. Muy bien. Perfecto. De hecho, puedo dejarlo ahí. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué ocurriría si hacemos este otro circuito? ¿Ok? ¿Qué pasaría si le damos vuelta al diodo? En pocas palabras es tener otra vez aquí nuestro circuito montado, ¿verdad? Y que se nos ocurra la brillante idea de decir, bueno, pues si el diodo lo que hace es permitir el paso de corriente en una dirección, pero en la otra no, yo quiero comprobar que eso esté ocurriendo. Que la corriente no pueda pasar hacia el otro lado. Aquí prácticamente esto es como si fuera una pared, ¿ok? Esto es como si fuera una pared, pongámosle así. Que prácticamente la corriente no pueda pasar hacia el otro lado. Entonces, prácticamente sería poner el cátodo en el lado positivo de nuestra batería. Entonces, en este caso, es darle vuelta al cátodo, es agarrar nuestro diodo y el palito blanco que ustedes le ven al diodo, ¿verdad? Darle vuelta. ¿Okay? Poner la parte blanca en dirección hacia el positivo de la batería. ¿Okay? Eso es prácticamente lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver. Por aquí tenemos, conectamos de nuevo el diodo. Vea que vamos a revisar que esté en la misma posición que estaba antes, solo que ahora con la polaridad invertida, ¿verdad? Ok, entonces, pues bueno, vamos a corroborar si esto es posible. Para ello, pues ponemos aquí el positivo de la batería y voilà. No tenemos corriente. ¿Okay? No hay. No se enciende el LED. Entonces no está pasando corriente por ahí. De hecho que la diferencia de potencial de la batería sigue estando en 9, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Ahora, listo. Muy bien. Esta es la primera parte que consiste en utilizar un diodo rectificador, ¿verdad? Eso está muy bien. Ahora creo que podríamos pasarnos a los diodos tipo Zener. Okay. El diodo tipo Zener es un diodo muy vacilón, muy característico, que pues bueno, vamos a montar un circuito acá. De hecho, primero vamos a hablar un poco acerca de la teoría. Entonces nos vamos a adelantar
Y bueno, el diodo Zener, ¿okay?, es un diodo de silicio que tiene una característica, que es un diodo de silicio que está dopado. ¿Okay? Y al decir que está dopado es que tiene una característica, que se ha agregado impurezas a este semiconductor con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Un semiconductor altamente dopado actúa más como un conductor que como un semiconductor. Entonces se les llama también un degenerado. Y su creador es Clarence Melvin Zener. Si a un diodo Zener se le aplica una tensión positiva del ánodo con respecto a la negativa del cátodo, okay, eso es lo que llamamos una polarización directa. Okay. Recordemos que vamos a eliminar el diodo rectificador y vamos a buscar un diodo Zener. Los diodos Zener son de esta forma, ¿verdad? Veanlo. Él también tiene, vamos a acercarlo para que lo vean. Él también tiene una bandita. Él también tiene una bandita negra a este lado, ¿lo ve? Eso lo que va a marcar es el cátodo. Y entonces, pues bueno, la idea es, igual, el cátodo vamos a ponerlo, vamos a sustituir prácticamente esto. El cátodo creo que vamos a tener que moverlo, simplemente moverlo para la derecha, todo el circuito, porque este tiene las patas más largas. Okay, entonces ahí ya colocamos el diodo, ¿verdad? Otra vez, bueno, ahí de nuevo, por si quieren volverlo a ver armado, aquí está el diodo Zener. Ponemos la resistencia justo en la misma columna donde termina la patita del Zener. Y donde termina la resistencia colocamos el diodo LED. Ponemos nuestra alimentación de nuevo aquí, la patita donde está el LED, ¿verdad? Y pues bueno, la salida ya a la batería. Ok, entonces, bueno, ojo qué interesante. Esto es lo que llamamos polarización directa, ¿verdad? Que el cátodo esté apuntando hacia la parte negativa de nuestro circuito, ¿verdad? Eso es una polarización directa. Si nosotros colocamos un Zener de esta forma, ¿verdad? Que ojo, la diferencia de un rectificador a un Zener sería este símbolo, ¿verdad? Es como una Z al revés de Zener. Aquí apunta el cátodo, ¿okay?, donde esté la Z. La diferencia, bueno, del Zener es que, ok, así como está, con polarización directa, él actúa como un diodo rectificador normal. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Entonces, aquí, bueno, a diferencia del circuito que habíamos armado anteriormente, ¿verdad? Ahora lo que tenemos acá es un diodo Zener. Entonces, pues nada más le agregamos esto, ¿verdad? Sí, perfecto. Y entonces, pues bueno, venimos por aquí y podemos conectarlo. Vamos a bajarle aquí la intensidad de la luz para que se pueda visualizar el bombillo, bueno, perdón, el LED, y encendido. Perfecto. Tenemos presencia de LED encendido. Excelente. Muy bien. Si nos venimos a el multímetro, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si tiene las funciones de un diodo rectificador. Entonces, bueno, perdón, otra vez, yo pegando la cabeza. Tenemos el voltaje aquí de la terminal, ok, 9,04. Vamos a irnos al diodo, 0,78. Ese es nuestro potencial de barrera. Tenemos la resistencia en el voltaje de la resistencia. Vamos a ver. Un momento que se puede zafar. Vamos a ver. Estamos entrando. Otra vez. Estamos entrando por el lado del frente. Ahora entrémoslo por atrás.
6,14, 15, 16, 15, ok. Y el LED, que me tiene que dar más o menos unos 2. Correcto, 2,03. Muy bien, excelente. Muy bien, ahí nuestro diodo Zener está actuando como un rectificador. ¿Ok? Y esa 0,78 volts es nuestra diferencia de potencial en la unión de N con P dentro de ese semiconductor, como ya lo habíamos visto en la teoría. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá si le damos vuelta a este Zener? Pasará lo mismo que en el rectificador, que no dejará pasar corriente. No habrá diferencia potencial. No se encenderá el bombillo. Bueno, vamos a verlo. Si nosotros cambiamos la polaridad de ese Zener, y entonces ahora nuestro cátodo le damos vuelta y ahora apunta en sentido contrario. Vamos a ver. Ahí lo tenemos armado. Listo. Perfecto. Muy bien. Listo, vean, ya cambiamos nuestra polaridad. Vea que ahora la tirita negra esta apunta hacia el positivo de la batería, ¿verdad? Estamos en polarización inversa. Y pues bueno, aquí lo voy a dejar cerca para que vean cómo está conectado, ¿verdad? En nuestro protoboard, para que esto es otra cosa que hay que aprender a hacerlo. Y bueno, ahora pues vamos a invertirlo, ¿verdad? Vamos a ver si encenderá o no el bombillo. Ver que necesito ir con el bombillo, ¿verdad? El LED. Ok, ahora sí, conectamos. ¿Okay? Y voilà. Tenemos LED encendido. Verifiquemos nuestros potenciales de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, para el diodo, ¡pum!, nos llevamos la sorpresa de que, ok, si se da negativos que estamos inversos, nos damos la sorpresa que marca 4,87 volts. No son los 0,78. Para nuestra resistencia, vamos a ver que esto se puede zafar. Vamos a entrarle por atrás. Yo y mi cabezota pegando contra nuestra lámpara. En nuestra resistencia 2,24. Y en nuestro LED está marcando 1,99. Vea, está muy cerca de la tensión umbral, ¿verdad? Entonces yo no sé si se puede visualizar de una forma correcta, pero no ilumina tanto, ¿verdad? Ok. Entonces vea, prácticamente el voltaje se lo está llevando el diodo. El mayor voltaje se lo está llevando el diodo. Y es que, bueno, pensémoslo de la siguiente forma. Analicemos la parte teórica, muy importante para ver qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Bueno, si el diodo en este último, ¿verdad? Que le dimos vuelta, está trabajando con una polarización inversa. ¿Qué está ocurriendo aquí? Digamos que está trabajando ahora de forma invertida. Bueno, cuando usted le da vuelta, lo hace en polarización inversa, el diodo lo que va a hacer es mantener una tensión constante y actúa como un estabilizador de tensión. ¿Ve? Pero, a diferencia de un diodo rectificador que deja pasar la corriente solo en un sentido, Zener permite el paso en ambas direcciones. ¿Sí? Cabe mencionar que al aplicar una tensión alta, el diodo puede llegar a la ruptura y generar el efecto avalancha. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del efecto avalancha? Bueno, se acuerda que en un tipo de semiconductor PN, ¿verdad? Yo creo que eso lo podemos visualizar aquí. Vean más. Voy a dejarlo aquí. Vamos a darle vuelta. ¿Por qué no? Vamos a darle vuelta y lo ponemos de nuevo. En un tipo de semiconductor PN teníamos, por ejemplo, el fósforo con 5 electrones de valencia rodeado de una red de silicio que solo tiene 4 electrones de valencia
Y que este electrón que tiene de más, al aplicarle un campo eléctrico, tiene la posibilidad de moverse a través de la red cristalina. ¿Ok? Entonces, al aplicar el campo eléctrico, ese movimiento de electrones, si yo vengo y aplico una tensión muy grande, lo que va a pasar, pero muy grande, lo que puede pasar con el diodo es que llega a la ruptura. En la ruptura prácticamente el diodo deja de ser diodo y simplemente se convierte en un conductor, ¿verdad? Se presenta el efecto avalancha. El efecto avalancha es como que ese electrón, ¿verdad?, que tiene el fósforo de más, bueno, y colisiona con la red cristalina, ¿verdad?, en algún punto. Ese electrón colisiona con la red, el electrón que era libre sigue pasando, digamos, colisiona, pero sigue avanzando a una velocidad más baja, pero provoca que del electrón que está en la red cristalina del silicio salga un electrón más. Y ahora tenemos dos electrones libres, pongámosle así, que van a ir a colisionar con otra red cristalina y van a liberar más electrones, otros dos, y así sucesivamente. Esto es como un tipo de reacción en cadena. Va a seguir liberando electrones. Eso es el efecto avalancha. Y cuando eso pasa, es que ya el diodo llegó a la ruptura y deja de ser un estabilizador de tensión o un diodo rectificador, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Entonces veamos cómo la idea es no llegar a eso, ¿verdad? Para no estropear nuestro diodo. Pero veamos, y tal vez es una de las partes importantes que acabamos de visualizar, que los Zener y los rectificadores se comportan de maneras distintas. ¿Okay? El Zener permite el paso de corriente en ambas direcciones, pero en uno se comporta como un rectificador que solo logra pasar una diferencia potencial que sea igual a la de su barrera, pero en el otro funciona como un estabilizador de tensión, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno lo invierte? Vean, recuerda esto. Ok, aquí esto, como les dije, esta barrera de potencial que se crea aquí trabaja casi como si fuera un capacitor. Aquí va a generar un campo eléctrico entre estos dos, ¿verdad? De derecha a izquierda, de positivo a negativo, en un espacio o una distancia W. Cuando nosotros hacemos esto, le damos vuelta al diodo y trabaja en polarización invertida, esta distancia se hace más grande. ¿Okay? Esto se hace más grande, se ensancha. Y por eso permite la diferencia potencial de 4,70 y algo que vimos ahorita que acabamos de conectar esto en polarización invertida. No los 0,78 como un diodo normal. Es simplemente que se ensancha esta parte en un diodo Zener. Eso es una característica muy interesante de él, ¿verdad? Que lo que hace es ensanchar esta parte de la barrera de potencial que ocurre entre N y P del semiconductor. ¿Sí? Bueno, muy bien, perfecto. Creo que hemos logrado transmitir los principales conceptos entre un diodo rectificador y un diodo Zener.